En Radio Ágape presentamos Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón. Hola queridos amigos y amigas, bienvenidos a su programa Cristo en las Escrituras. Soy tu hermano en Cristo, Rubén Chacón Villarroel, para iniciar en el día de hoy nuestro programa número 22, que Dios mediante queremos comentar juntos el capítulo 15 del libro de Génesis. Así que bienvenido a nuestro programa y espero que nos podamos deleitar, disfrutar y ser edificados al comentar este capítulo 15 del libro de Génesis, no para simplemente aprender historia, sino por sobre todas las cosas encontrar a Cristo, a nuestro precioso Señor y Salvador, en estas páginas de las Sagradas Escrituras, a fin de ser edificados con la revelación de Cristo. Vamos a comenzar orando al Señor, y como es nuestra costumbre, lo queremos hacer cantando. Hay una hermosa canción que es una oración al Padre de nuestro hermano Marco Barrientos, pero que lo canta junto a nuestra hermana Marcela Gándara, y que se titula esta oración cantada Lo único que quiero. Te puedo hacer la pregunta, amigo y amigas, ¿qué es lo único que quieres? ¿Qué es lo que quieres por sobre todas las cosas? Si tuvieras que expresar una sola cosa que quieres, ¿qué sería lo único que quieres? Bueno, nuestro hermano Marco Barrientos y nuestra hermana Marcela Gándara, en esta oración al Padre le dicen: lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es agradarte, y yo agregaría, lo único que quiero, respondiendo yo a esta pregunta, lo único que quiero es conocerte. Porque en esto consiste la vida eterna, en que conozcamos a Dios nuestro Padre, el único Dios verdadero, y en que conozcamos a su Hijo Jesucristo, a quien el Padre envió al mundo. Así que te invito a que nos unamos a esta oración, la hagamos nuestra, y comencemos de esta manera nuestro programa de hoy. Lo único que quiero, en la boca de Marco Barrientos y Marcela Gándara. Adelante.
que quiero es agradarte, por siempre cantaré de tu amor. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. En ti, Jesús, por tu gracia, Dios, por tu abrazo y tu perdón, amado Dios. Por tu perdón, Señor, por tu amor, mi Dios, libre soy, Señor. Amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo Bien, amigos y amigas, después de esta oración cantada, iniciamos nuestro comentario al capítulo 15 del libro de Génesis en nuestro programa número 22. En el programa anterior terminamos con Abraham obteniendo una milagrosa y gloriosa victoria sobre una confederación de 4 reyes y libertando a su sobrino Lot y recuperando todos sus bienes y su gente. Vimos cómo el sacerdote Melquisedec salió a recibirlo con pan y vino y le fue revelado en esa bendición que le dio el sumo sacerdote Melquisedec, le fue revelado a Abraham que la victoria era mérito del Señor, quien había entregado los enemigos en su mano, y que por lo tanto de esa manera fue librado de caer en la tentación de recibir gloria y elogio del rey de Sodoma. De tal manera quedó satisfecho con la bendición divina, comió del pan y bebió de la copa, tan satisfecho de Cristo, tan lleno de Cristo, que cuando el rey le propuso quedarse con todos los bienes, él había tomado la firme decisión de no permitir que quedara en el ambiente la creencia o la afirmación de que el rey de Sodoma, el rey de este mundo, había enriquecido a Abraham. Abraham era bendito de Dios, y de Dios, bajo su bendición, él era un hombre prosperado y rico. Ahora en el capítulo 15 se inicia de una manera un poquito extraña,
Porque dice, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. Esta es la quinta vez que Dios se manifiesta a Abraham. Ya por 3 veces le había hablado anteriormente y la cuarta vez fue esta manifestación divina a través de Melquisedec. Esta es la quinta vez que viene la palabra del Señor a Abraham en visión y le dice, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón o tu recompensa será sobremanera grande. Llama un poquito la atención el inicio del capítulo 15 porque comienza con Dios diciéndole no temas. Y no solo le dice no temas, sino le dice yo soy tu escudo. O sea, yo soy el que te protejo. Yo soy el que te cubro. Así que no tengas temor. No tengas miedo. Pareciera que esa primera palabra, no temas, yo soy tu escudo, tiene relación con el capítulo 14. Es probable que Abraham haya quedado pensando, ¿qué pasará si esta confederación de 4 reyes quiere tomar venganza? Y ahora vienen y me quieren atacar. Fue tan osado lo que hizo, ¿no? Y fue una victoria tan milagrosa y gloriosa, que después ya en el reposo de su casa, en la calma de su cama, es probable que le haya venido miedo o le haya venido temor de una represalia o de una venganza de parte de esta confederación de 4 reyes. Así que es probable que estas primeras palabras, no temas, yo soy tu escudo, tenga relación con lo que vimos en el programa anterior, en el capítulo 14. Y eso nos mostraría que Abraham sigue siendo un hombre, como todos los seres humanos, débiles y frágiles. Pero allí está el Señor para confiarnos su fidelidad y su poder a nuestro favor. Es bonito ver estos personajes tan parecidos a nosotros, tan humanos como nosotros, pero más precioso todavía es ver que Dios, que es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo por todos los siglos, está también presente con nosotros. Y en esta mañana o en este día te dice, no temas, no temas, yo soy tu escudo, yo soy el que te protejo, yo soy el que te defiendo, yo soy el que te cubro. Qué hermosas palabras. Las recibimos, ¿no? Las recibimos con fe. Las creemos. Las creemos estas palabras y las recibimos para nosotros también. Pero en la segunda parte, después de decirle no temas, yo soy tu escudo, le dice tu galardón y tu recompensa será muy grande. Será muy grande. Y eso le provoca una inquietud a Abraham. Y qué bueno que podemos también dialogar con Dios. Porque Abraham le dice, lo leo en la versión NBI, dice, Señor Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco? Señor, ¿qué sentido tiene que me sigas prosperando, me sigas dando bendiciones materiales? Si el problema es que yo no tengo heredero. No tengo heredero y el que va a heredar todo lo que tú me estás prometiendo una recompensa grande, sobremanera grande, no tiene mucho sentido porque el que las va a heredar es este criado, este siervo, Damaseno. Damaseno quiere decir de la ciudad de Damasco. Un esclavo nacido en mi casa. Y sigue Dios hablando con él y le dice, ese hombre no ha de ser tu heredero. Tu heredero será tu propio hijo.
La Reina Valera dice, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Un hijo tuyo será el que te heredará. Aquí en el capítulo entonces 15 de Génesis tenemos ni más ni menos que la promesa de Dios a Abraham de darle un hijo. Anteriormente le había hablado de que va a tener una descendencia y una descendencia numerosísima. Pero ahora concretamente Dios le está prometiendo un hijo, desde el cual se va a iniciar entonces la multiplicación de su descendencia. Muy interesante esto porque en este hijo Abraham va a tener una visión y va a ser un momento clímax en la vida de Abraham. Va a ser algo extraordinario en la vida de Abraham esta experiencia de Génesis capítulo 15. Dice que para confirmarle, para ratificarle esta promesa de un hijo tuyo será el que te heredará, lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Cuenta las estrellas si las puedes contar. Y entonces Dios le dice, así será tu descendencia. Es decir, que él escuchó la voz de Dios que le dice, un hijo tuyo te heredará, pero luego lo sacó afuera y le lo exhortó a mirar. Le mostró una visión, las estrellas del cielo. Innumerables, incontables. Me imagino que en esa época, en una noche estrellada, debe haber sido un espectáculo tremendo. Y así como las estrellas no se pueden contar, así también será tu descendencia. Y atención porque dice el Génesis 15:6, un texto que será muy importante, muy usado en el Nuevo Testamento. Dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Qué cosa le fue contada por justicia? Su fe. Creyó a Jehová y esa fe que le permitió creer a lo que Dios le estaba prometiendo le fue contado por justicia. Aleluya. Es decir, hermanos, esto va a ser interpretado en el Nuevo Testamento y va a ser interpretado de la siguiente manera, que Abraham fue justificado por la fe. Abraham fue justificado por la fe. Pero esa justificación viene por creer en Jesucristo. O en otras palabras, por ver a Jesucristo y al verle creer en Él. Entonces me impacta mucho este capítulo 15 cuando dice que le creyó Abraham a Jehová y esa fe le fue contada por justicia. Es como una operación matemática. Fe igual a justicia. Fe es igual a que Abraham hubiese hecho o practicado una justicia perfecta. Cosa que hemos visto que él no la tiene. Él no tiene una conducta perfecta delante de Dios. Sin embargo, lo que está haciendo aquí, considerado como equivalente a haber hecho una justicia perfecta, es la fe, el acto de creer. Así que nuestro querido hermano Abraham es justificado por la fe, al igual que nosotros, que hemos sido justificados por creer en Jesucristo. Pero vuelvo al punto, es por creer en Jesucristo. O sea, de alguna manera en este texto, Abraham logra ver a Jesucristo y creer en Él. Y entonces uno dice, ¿dónde aquí? ¿Dónde? ¿En qué frase? ¿En qué palabra? Bueno, cuando le dice, un hijo tuyo, un hijo de Abraham, un hijo tuyo, este te heredará. ¿Sabe quién vio a Abraham? No fue a Isaac, que es el hijo que es lo inmediato, el hijo que va a tener. No, él vio más allá de Isaac. Él vio a su descendiente, a su simiente, Jesucristo. El hijo que vio aquí a Abraham y que esa fe le fue contada por justicia, ese hijo es el Señor Jesucristo. ¿Cómo lo sabemos? Es una interpretación atrevida la que estoy haciendo, ¿no? Pero como hemos dicho, es el Nuevo Testamento el que nos da esta interpretación. No la estamos inventando nosotros.
El Antiguo Testamento está interpretado en el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento en el Nuevo, y está interpretado de una manera cristológica. Si vamos al Evangelio de Juan capítulo 8, Evangelio de Juan, en el versículo 55, o podemos leer desde el versículo 54. Dice, respondió Jesús, y atención porque son palabras de Jesucristo. Respondió Jesús, si yo me glorifico en mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijera que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Atención, versículo 56 de Juan 8. Entonces le dijeron, Abraham, continúa el Señor, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. ¿Cuál día es ese? ¿Dónde es esta experiencia de que Abraham se gozó de que había de ver el día de Jesucristo? ¿Dónde es eso? ¿Cuándo es eso? Aquí. Cuando Dios le dice que va a tener un hijo, que Dios le va a dar un hijo. Jesucristo dice, se gozó de que había de ver mi día. Entonces cuando Abraham en lontananza miró hacia el futuro, ese hijo vio que era Jesucristo. Y mire, leo de nuevo el 8:56. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. ¿Qué vio Abraham? Aquí está diciendo que lo vio por la fe. ¿A quién vio? Vio el día de Jesucristo. Vio el día en que Jesucristo vendría al mundo. Vio al Hijo de Dios. Vio que su Hijo sería el Hijo de Dios. Y lo vio y se gozó. ¿Qué gozo es ese sino el gozo de la salvación? El gozo que produce el ser justificado delante de Dios por la fe en Jesucristo. ¡Qué tremendo! Entonces le dijeron los judíos, aún no tiene 50 años y has visto a Abraham. Jesús le dijo, de cierto digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo y qué maravilloso! Abraham vio a Jesucristo y creyó en Jesucristo y fue justificado por la fe. Su fe le fue contada por justicia. Hermoso, maravilloso. Así que Abraham, aunque está en el Antiguo Testamento, su historia está en el Antiguo Testamento, él es neotestamentario, él pertenece al Nuevo Testamento. Él es uno de los primeros justificados por la fe. Hemos venido en Hebreos capítulo 11 leyendo que es por la fe, por la fe Abel, por la fe Enoc, por la fe Noé, por la fe Abraham. Este es un momento maravilloso en la vida de Abraham. El momento en que concretamente vio a Jesucristo por la fe y se gozó. Jesucristo es el yo soy, es el eterno. Antes que Abraham fuese, yo soy. Bendito sea el Señor. Ahora miremos en Romanos, porque esta frase del 15:6 va a ser muy importante para el Nuevo Testamento. En Romanos capítulo 4 tenemos otra vez la interpretación de esto que hemos leído aquí en Génesis 15:6. Vayan notando cómo el Nuevo Testamento efectivamente interpreta. Y todo lo que tenemos que hacer nosotros es sujetarnos a la interpretación del Nuevo Testamento, a la interpretación que hace el Nuevo Testamento del Antiguo. Romanos capítulo 4, leo y dice así: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Esta pregunta es muy importante porque lo que está diciendo es: ¿qué halló Abraham
por el esfuerzo de su carne? ¿Qué logró Abraham por sus méritos, por sus capacidades, por sus fuerzas humanas, por su empeño, por su sudor? ¿Qué consiguió Abraham de esa manera? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Es tremendo el argumento, ¿no? ¿Es que Abraham acaso fue justificado por las obras? ¿Por el esfuerzo de su carne? ¿Por sus habilidades? No, él dice, ¿qué dice la Escritura? La Escritura dice, y aquí va a citar Génesis 15:6, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. No fue justificado por las obras Abraham, fue justificado por la fe. Eso es lo que está interpretando Pablo en Romanos capítulo 4, interpretando Génesis capítulo 15, versículo 6. Y agrega en el 4:4 de Romanos, dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, aleluya. Ahí estamos nosotros. Al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con aquel que cree que Dios justifica al impío? Su fe le es contada por justicia. O sea que esto que está dicho de Abraham, está dicho también de nosotros. Nosotros también hemos creído que Dios es aquel que justifica al impío y nuestra fe también, al igual que Abraham, ha sido contada por justicia. Y por si fuera poco, dice, ahora cita a David en uno de sus salmos y dice, como también David habla de la bienaventuranza, de la dicha, de la alegría, del gozo, del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. ¿Qué te parece? Esto es extraordinario. Que Dios diga que eres justo y tú no tienes la conducta de justicia requerida. La bienaventuranza del hombre a quien Dios le atribuye justicia, le atribuye haber hecho toda justicia, le atribuye haber tenido o logrado una justicia perfecta sin obras. ¿Y dónde lo dijo David esto? ¿Dónde habló David de esta bienaventuranza? Dice el Salmo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Esto está en el Salmo 32, versículos 1 y 2. ¿Qué te parece? ¿Dónde lo había dicho David esto? En el Salmo 32. Felices aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Feliz el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. O como dice la NBI, dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Como hemos dicho en programas anteriores, no solo somos gente perdonada, sino gente vestida con la justicia de Cristo. Y solo la justicia de Cristo es perfecta, es completa. Y estamos vestidos de la justicia de Cristo que es perfecta y completa. Solo por creer en aquel que justifica al impío, como creyó Abraham. Entonces dice el apóstol Pablo que Abraham fue justificado por la fe, no por las obras, no por sus méritos y no por la fuerza de su carne. Ahora, esta cita también está en el Nuevo Testamento, en la carta de Pablo a los Gálatas. Vayamos allí a la carta de Pablo a los Gálatas,
donde nuevamente él va a citar Génesis 15:6 y va a decir lo siguiente. En Gálatas capítulo 3, versículo 6, dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Está citando Génesis 15:6. Atención ahora a Gálatas 3:7, dice: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. O sea, los verdaderos hijos de Abraham no son los hijos naturales, los hijos biológicos, los hijos según la carne de Abraham. Los verdaderos hijos de Abraham son los que tienen la misma fe de Abraham. ¿Cuál es la fe que tuvo Abraham? Vio a Jesucristo y creyó en él. Y esa fe en Jesucristo le fue contada por justicia. Entonces dice Pablo: sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Somos hijos de Abraham, amigos y amigas. La NBI lo dice así: por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. Los que viven por la fe son los hijos de Abraham. Y me saltó hasta el último versículo de Gálatas capítulo 3, dice en el 29, y si vosotros sois de Cristo, por haber creído en Él, estamos unidos a Cristo por la fe, ciertamente linaje de Abraham sois. Tal como ha dicho, ciertamente hijos de Abraham sois. El punto de unión que nos une y que nos liga a Abraham es Cristo, la fe en Cristo. La fe en Cristo de Abraham, nuestra fe en Cristo, nos hace que seamos hijos de Abraham. Y si somos hijos de Abraham, atención con esto, somos también herederos según la promesa. Herederos según la promesa. No te heredará ese esclavo nacido en tu casa, te heredará un hijo tuyo. El hijo ese al que le fue hecha la promesa que va a recibir la herencia es Jesucristo. Y nosotros por la fe, por tener esa misma fe de Abraham, estamos también nosotros en Cristo. Y somos en el Hijo, hijos también herederos. No podríamos serlos por nosotros mismos, pero solo en unión con Cristo. Somos también herederos al igual que Cristo. Y Pablo va a usar una frase muy usada, dice: coherederos con Él. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. El prefijo co quiere decir igualmente, a la misma altura, al mismo nivel, en la misma posición, solo que en nuestro caso es por gracia y en el caso de Cristo fue por sus méritos. Él es heredero por sus méritos, en el caso nuestro por gracia, pero somos coherederos juntamente con Él. Aleluya, bendito sea el Señor. Así que este texto es muy importante para el Nuevo Testamento. Está citado también por Santiago en el capítulo 2, 23. Esta frase: creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Ese de Santiago lo vamos a comentar cuando sea el momento. Bien, le dijo el Señor, además, le dijo a Abraham, una vez que dice el texto que le creyó a Dios, el Señor le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y entonces hace una pregunta muy importante a Abraham y le dice a Dios: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y al Señor entonces, para demostrarle la fidelidad de su promesa, le ordena a Abraham hacer un preparativo para hacer un pacto con Abraham.
Así que queda algo muy hermoso porque hasta aquí, hasta el capítulo 14, hemos hablado de que Dios le hizo una promesa a Abraham. Pero ahora en el capítulo 15, una vez que Abraham vio a Jesucristo y fue justificado por la fe en Jesucristo, Dios va a transformar la promesa en un pacto. Nota entonces que al hacer la promesa un pacto, se hace más firme. Queda Dios todavía más comprometido. Muestra a Dios de esa manera, de una manera mucho más fuerte y más clara para Abraham, para la fe de Abraham, la inmutabilidad de la decisión de Dios de esta promesa. Así que vamos a decir así, en el capítulo 12 de Génesis, Abraham, lo que Dios le habla a Abraham es una promesa, pero esa promesa en el capítulo 15 de Génesis se convierte en un pacto. Vamos a hablar a la vuelta de esta pausa que vamos a hacer. Vamos a hablar en qué consistió ese pacto y cómo Dios convirtió la promesa en un pacto aquí en Génesis, capítulo 15. Y no olvides que al ser de la misma fe de Abraham, eres también hijo de Abraham, descendiente de Abraham y heredero, según la promesa, o como veremos ahora, según este pacto. Vamos a deleitarnos con una canción de nuestro hermano Jesús Adrián Romero, titulada Se quedó conmigo. Se quedó conmigo a pesar de todas mis debilidades. Él nunca te desechará. Él nunca te abandonará. A veces nosotros lo dejamos y lo abandonamos, pero Él nunca te abandonará ni te desamparará. Mi hermano lo canta de una manera muy hermosa que nos bendice mucho porque es también verdad para nosotros. Tú también puedes decir, a pesar de todo se quedó conmigo. Del álbum Origen y Esencia, se quedó conmigo nuestro hermano Jesús Adrián Romero. Nos bendice con esta hermosa alabanza. Adelante. Se quedó conmigo en el fracaso, en mi oscuridad y mis momentos bajos. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó conmigo y sin reproche. Él me acompañó cuando perdí mi norte. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Se quedó conmigo en el ocaso, en la oscuridad que me desvió los pasos. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó conmigo y fue paciente, y me levantó cuando bajé mi frente. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final,
sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Aunque a veces dudo y retrocedo, aunque a veces pienso que no puedo, Él sigue aquí. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Bien, amigos y amigas, estamos de regreso para el último bloque de nuestro programa. Y quedamos en el momento en que Dios va a concertar un pacto, va a transformar la promesa que le ha hecho a Abraham ahora en un pacto. Es una hermosa relación entre Abraham y Dios. A medida que Abraham perfecciona su fe, va madurando su fe, a medida que perfecciona su obediencia a Dios, su santidad, Dios va revelándose con mayor gloria, con mayor confirmación, con mayor compromiso divino, porque un pacto suena algo mucho más firme que una promesa. En el caso de Dios es igualmente firme una promesa que un pacto. Pero para Abraham fue mucho más firme, mucho más convincente, fue mucho más inmutable el que Dios le hable de un pacto. Y Dios hace un pacto con Abraham de la siguiente manera, a partir del 15:9. ¿Cómo se hacían los pactos? O una de las maneras en que se pactaba en aquella época. Dios le dice: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Un palomino es un pichón de paloma. Y tomó Abraham todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. O sea, partió la vaquilla, la cabra y el carnero, una mitad frente a la otra, porque el pacto consiste en que las dos personas que hacen el pacto deben cruzar por el medio de esas aves. Anunciando, deben cruzar los dos, porque los dos se comprometen en el pacto, y el incumplimiento del pacto tiene el significado de muerte. Quien no cumple el pacto se hace digno de muerte. Dice el versículo 11: descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Aquí siempre está la acción de Satanás tratando de impedir que se haga el pacto, y una vez que se lleva a cabo el pacto, siempre están estas aves de rapiña viniendo para hacer que no creamos a la fidelidad de Dios, al pacto de Dios. Siempre están estos espíritus queriendo entorpecer. Pero al igual que Abraham, hay que ahuyentarlos, confesando la fidelidad de Dios y confesando el pacto de Dios. Más a la caída del sol, Abraham esperó todo el día, lo sobrecogió el sueño, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. La oscuridad de la noche vino sobre él, y ahí estaba,
Ahí estaba él esperando, los animales partidos por la mitad, uno frente al otro. Entonces Jehová dijo a Abraham, se apareció Dios a Abraham, le habló a Abraham y le dice, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Se le revela aquí a Abraham algo muy importante porque le ha dicho a tu descendencia le voy a dar esta tierra, pero aquí le dice, pero no será hoy, no será esta noche, no será mañana. Tu descendencia debe pasar por una experiencia de morar en tierra ajena. ¿Dónde van a ir a morar? A Egipto. Y no solo van a morar en Egipto, sino que allí van a ser esclavos de esa nación por 400 años. Van a ser oprimidos 400 años. Esto es parte del pacto. Esta era una parte del pacto que no sabía Abraham, pero que ahora se le está siendo comunicada, ¿no? Ustedes han visto cómo Dios cada vez es más explícito con la promesa y con el pacto. Lo va revelando, va dando detalles, y aquí hay un detalle que se condice con la grande oscuridad que cayó sobre él. Abraham tendrá que tener fe, tendrá que tener paciencia, tendrá que saber esperar, porque esto va para largo. Su descendencia va a morar en Egipto, va a ser esclava, oprimida allí por 400 años, mas debe saber también Abraham que a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Así que yo voy a defenderlo. Yo cuando llegue el momento, y uno dice, ¿por qué esta experiencia? ¿Por qué la necesidad de esta experiencia? Porque en Egipto ellos se convertirán en nación. De esto podremos hablar más adelante en los siguientes programas. Pero en Egipto ellos se multiplicaron. En Egipto se convirtieron en un pueblo, se convirtieron en una nación. Y yo los voy a sacar de allí con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Así que Abraham, prepárese para morir aquí en Canaán, pero no verás todavía la descendencia multiplicada. Deberán pasar todavía 400 años. Y después de eso, yo juzgaré a la nación que los oprimió y los sacaré de allá con gran riqueza. Y dice, y en la cuarta generación volverán acá. Y en la cuarta, después de 400 años, así que en esa época una generación son 100 años, porque 400 años significa en la cuarta generación volverán acá. Y atención, de esto comentaremos en el siguiente programa, seguiremos con esto. Dice el versículo 17, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Hermanos, allí está pasando Dios por entre los animales divididos. ¿Cómo está pasando Dios allí? Manifestado como un horno humeando como una antorcha de fuego. Abraham no tuvo que pasar. Este es un pacto que Dios se compromete a cumplir. Fue solo Dios el que pasó por entre los animales divididos, partidos por la mitad. Y dice el 18, y se manifiesta, te fijas, eso como un gran horno humeando y una antorcha de fuego, son las manifestaciones que va a tener el Señor en el Sinaí. Con fuego, oscuridad, horno humeando. Y en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Vamos a terminar con esa expresión en el programa de hoy. Y en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. ¿Quién hizo el pacto? Dios. Solo Dios pasó por el medio de los animales.
No es un pacto que depende de que nosotros crucemos. A nosotros nos corresponde solo creer. Es Dios quien se compromete. Es Dios que ofrece fidelidad, compromete fidelidad a su pacto. Y tú y yo debemos creer a la fidelidad de Dios. Dios es Dios de pactos. Y Dios es fiel a sus pactos. Y nosotros pertenecemos al nuevo pacto, hecho por nuestro Dios en la sangre de su Hijo. Y Dios es fiel a su pacto. Alabado sea el Señor. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Amigos y amigas, benditos somos y Dios es fiel a su pacto. Así que llénate de esperanza, de seguridad y de confianza. Nos vemos. Chao. En Radio Ágape hemos presentado Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón.